Buenas a todos. Hoy volvemos a tener directo, como en otras ocasiones, y hoy tenemos a alguien muy especial. A este señor que los que lleváis muchos kilómetros en moto y lleváis muchos años montando en moto, la mayoría os sonará, muchos sabréis quién es. Y yo creo que los que acaban de llegar o hace pocos años que van en moto, que siguen a youtubers y que ven mucho YouTube, a lo mejor no sabrán quién es, pero os recomiendo que investiguéis un poco porque es una persona digna de conocer, aparte de un personaje, en el buen sentido de la palabra. Es Gustavo Cuervo. Eh, Primera pregunta. Bueno, hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, saludos a todos. Gracias por venir hasta aquí. Sé que vives lejos, no vives, aunque sé que vives en un pueblito lejos de aquí y has tenido la molestia de venir hasta aquí. Bueno, eh, ¿quién es Gustavo Cuervo y cuántos años hace que viajas en moto? Hombre, pues yo soy una persona absolutamente normal, apasionado de la moto, con el síndrome de Masi, que suelo decir, pues motitis aguda, crónica e irreversible. Y bueno, pues llevo, no me acuerdo cuántos años, pues todos los que llevo menos 2 o 3, porque con 2 o 3 todavía no montaba en moto, pero con 4 o 5 y así, mi padre nos hizo una motito pequeñita. Entonces no había minimotos, claro. Y como una mini Marcelino, que era lo que había entonces, le puse un manillar pequeñito, un asiento pequeñito y todas esas cosas, y con ella, una moto con cambio en la mano, ¿eh? Ya aprendimos con cambios en la mano, y desde entonces estoy montando en moto, pues muchos años, 50 y algunos ya. O sea, yo tengo que decir, los que me conocéis sabéis que llevo años viajando en moto. Yo ahora mismo, el otro día cumplí 48, no se me caen los anillos en decirlo. Y cuando yo empecé a ver revistas de moto, este hombre ya salía en las revistas de moto. O sea, para que os hagáis a la idea del bagaje que tiene. Tu primera moto, ya nos lo has contado, una Mini Marcelino, pero esta fue tu primera moto que te pusieron tus padres para que tú pudieras jugar y dar vueltas, algo que yo te tengo mucha envidia. ¿Cuál fue la primera moto de verdad que tú tuviste que te pudiste comprar por tu cuenta? Pues la primera moto que yo tuve fue una Montesa Scorpion 50, era como la Cota 50, que se podía llevar entonces con la licencia de promotor, que no había que examinarse ni nada, simplemente tu padre te daba permiso. Claro, mi padre estaba deseando que cumpliéramos 14 años para darnos el permiso de poder circular legalmente, porque ya circulaba hace mucho tiempo, ¿no? Y luego la primera moto grande, vamos a decir, ya como circular, fueron las motos de Trial, Montesa y sobre todo un Taco Serpa 50. Y la primera moto grande ya de carretera fue una BMW R75/5, con de tambor, con ya fuimos a Grecia, a Escocia, sí, muchos sitios. ¿Cuántas motos has tenido? Pues no muchas, curiosamente no he tenido muchas, habré tenido 6, 7, 8, no muchas más, porque desde que me dedico profesionalmente a esto de la moto desde hace muchos años, pues no tengo moto propia, ¿no? Ya. Y no tengo moto propia porque si tuviera una moto propia actual, solamente tengo dos clásicas, una Montesa Enduro 360 con la que corríamos Enduro y una BMW R90S con las que nos quedaron, ¿no? Si tuviera una moto actual, pues cuando pasara un año o 2 años diría, pues es una moto antigua y como me gusta siempre estar probando todo lo nuevo, pues para eso mejor estar siempre con lo nuevo, con todas las marcas y no tengo moto propia para utilizar a diario. Esta de cuántas motos has tenido, una que ya tenemos resuelta. Antes, cuando has entrado, antes de sentarnos aquí, ahí tenemos una mesita. Si el realizador puede poner la fotillo que hemos hecho, has visto esa mesa que tenemos con las revistas ahí colocada y te has acercado, has empezado a decir el papel, el papel. Y me ha dado la sensación que te ha faltado muy poco para que se te cayera una lágrima. Sí, Hasta las has acariciado. bueno, yo me crié en la información en el papel cuando era ni ciencia ficción, porque es curioso, si veis las películas de ciencia ficción, nadie pensaba en Internet, ¿no? Todo el mundo pensaba en otras cosas, pero nadie pensaba en Internet, que todo se pudiera tener en un Sí, sí. pequeño equipo móvil y que no hiciera falta grandes dispendios para tener la tecnología que tenemos todos, ¿no? Y yo me crié en la información del papel, concretamente en la revista Motociclismo, y fueron muchos años, estuve pues, 5 años haciendo la sección de turismo
de la revista Motociclismo. Y hay cosas muy curiosas, ¿no? Yo le decía al director, a Javier Herrero, que me enseñó muchísimo, yo creo que a todos, fue el padre de todos los periodistas del motor. Yo, cuando llevaba 3 o 4 o 5 años, ya habíamos hecho pues, cosas por todos los puertos de España, las fiestas de España, canto, muchas cosas, muchas series diferentes, fiestas. Le decía yo a Javier Herrero, le decía, Cheli, porque todos le llamamos Cheli, ya que él nos decía a todos, hey Cheli, entonces el que se quedó con el nombre de Cheli fue. Entonces yo le preguntaba, ¿tú crees que esto se lo lee a alguien, no? Y me decía él que era muy, muy de pueblo, muy noble. Ya te digo yo que sí. Y nos decía, tú calla que esto lo lee más de lo que tú te piensas. Entonces era prácticamente imposible saber cuánta gente leía una revista. Se estimaba que una revista la leían 4 lectores y más o menos se tiraban entonces entre 30 a 40.000 revistas cada semana. Entonces estimaba que había un público de alrededor de 100.000 personas cada semana. Pero esto eran todo estimaciones, evidentemente. El control JD no podía tampoco saber, como ahora mismo, que sabes el número de gente que pincha el live, ¿no? Sí. Y me decía, sí, esto lo lee mucha gente. Y durante muchos años después, incluso ahora mismo, hay gente que no conozco personalmente, pero me dicen que yo leía tus artículos de motociclismo y los tengo guardados. Eran rutas por España y rutas por el mundo. Y entonces ya me di cuenta de que es verdad que tenía razón y que eso lo leía mucha gente, ¿no? Pero no sé si tiene tanto valor como yo quiero darle, porque es que entonces las revistas se reían hasta los bordes de la revista, ¿no? Hasta los anuncios por palabras, se reía todo el mundo. Era una cosa que se devoraba absolutamente. O sea, yo mi experiencia personal, el mundo de la moto me lo inculcó mi padrino, el hermano de mi madre. Él había hecho trial, había hecho motocross y en casa siempre tenía solo moto y motociclismo. Compraba las dos porque él después se pasó a los coches, a los rallies y tal. Pero ese ya de pequeño te va metiendo ese veneno. Él me prometió a mí una Cota 25 al hacer mi comunión, una moto que nunca llegó, también he de decir. Pero ir a la tienda de motos de Mallorca, al concesionario Montesa de Mallorca, ir allí babear viendo las motos de muy pequeño, tengo ese recuerdo. Pero también recuerdo que mi primer sueldo, yo intentaba que mi padrino me dejara las revistas, iba y cuando lo visitaba las leía, pero cuando yo tuve mi primer sueldo, recuerdo ir a la papelería del centro comercial de al lado donde yo trabajaba y decir, deme esta y esta, ¿sabes? Entonces, te digo yo que sí que se leían. Y además eran revistas que se exprimían, que en aquel entonces a mí me podía interesar a lo mejor la velocidad o me interesaba, pero lo leías todo. Hasta la publicidad, como bien dices, y lo leías todo, cada prueba, porque estabas esperando que llegara el día en Mallorca. Creo que llegaban, si no recuerdo mal, los miércoles. Un día más tarde que en el resto de la península. Fíjate que todavía me acuerdo, y era llegar y patapam, ir a comprar la revista. Y además conozco un montón de gente que me dice, es que todavía tengo montones y montones de revistas y no sé qué hacer con ellas, y siempre suele ser la pareja que dice, a ver si te deshaces de esto ya. Pero es que nos han aportado tanto, ¿sabes? En épocas en las que había 2 canales de televisión. Sí, bueno, yo creo que es una época muy, muy parecida, tanto en televisión como de moto. En información de moto, como muy bien dices, estaba motociclismo y solo moto, como hacía Jaime Algunsari, que salió de motociclismo. Y se tenía, bueno, de hecho estábamos todos esperando en la península, las islas llegaban más tarde, tanto Baleares como Canarias, y estábamos todos esperando el martes para ir corriendo al kiosco a primera hora para comprar las revistas que salían el martes. ¿Quién se imagina ahora que va a leer lo que ha pasado en un gran premio 2 días después? Esto es inimaginable. No, pues entonces era así, es que era prácticamente la única fuente de información que había. Y con la televisión pues pasaba lo mismo, ¿no? O sea, un programa malo sin audiencia en televisión española en esa época, pues tenía más audiencia que en Madrid-Barça actualmente. Pues es que era así de claro, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo lo veía todo, ¿no? Había 2 canales, no había opciones, con lo cual todo el mundo lo veía todo, ¿no? Entonces, bueno, aquello pues te daba, vamos a decir, una serie de privilegios, ¿no? Como sabías que aquello había que tener mucho cuidado porque iba a haber mucha gente, ¿no? Y yo, concretamente, con el tema del turismo, hombre, pues de cualquier lugar que escribiera tenía que tener exquisito cuidado en mostrar la información real y veraz, porque sabía que en aquel pueblo los pocos o muchos motoristas que hubiera lo iban a devorar, iban a decirme que tal club no está en tal sitio o que tal carretera no es la CM43, sino que es la CM44.
Entonces se buscaba mucho y se cuidaba mucho la información con unos medios realmente muy distintos que ahora, ¿no? Ahora mismo, pues la información es que apenas cuesta trabajo conseguirla, ¿no? Si eres un poco avispado con el tema de Internet, ¿no? Antes, bueno, yo recuerdo que, por ejemplo, para ir la vez que fuimos a Nepal, pues bueno, íbamos a la India y a Nepal y entonces, ¿dónde buscamos información? Hablo de los años, principios de los 90, ¿no? ¿Dónde buscamos información para viajar por allí, por la India, además de lo que te puedan dar las agencias de turismo normales? En la embajada. Entonces te presentabas físicamente en la embajada, en el consulado, con el cónsul y tal, y decías lo que querías hacer, además en moto, se echaba las manos a la cabeza. Y entonces lo único que podía decirte era darte un folleto, que no había más información, no había manera de conseguir más información porque no había esa tal información, ¿no? Y sin embargo ahora mismo, pues en tu casa, a coste prácticamente cero, te pones y estás viendo cómo está el paso del Karakorum entre Pakistán y China. Sí, sí. Directo, a coste cero en casa. Esto de antes era no esto, sino la milésima parte de esto era enviar. Entonces eso nos obligaba un poco a los que dábamos la información a... Sí, sí, o sea, la antes realidad. yo he viajado preguntando, cuando no había nada más, cuando solo podías preguntar. A mí me encanta, yo sigo preguntando. Sí, sí, pero también me he perdido mucho tiempo dando vueltas buscando el hotel donde teníamos... Eso. A ver, con el tema de la navegación, yo digo que me gusta preguntar porque aunque sepa perfectamente, no soy mucho de utilizar navegadores, pero evidentemente lo utilizo, sobre todo cuando voy con grupos, porque claro, los grupos quieren saber a qué altura estamos, cuánto nos falta, cuánto llevamos, qué consumo tenemos, todas estas cosas que antes no te preocupaban tanto. Eso hay que saber, de la única manera de saberlo. Pero digo que a mí me sigue gustando preguntar, porque me ha pasado muchas veces, ¿no? Llegando a un hotel, que está el hotel que se ve aquí ya prácticamente en cualquier ciudad del mundo, y entonces veo a alguien que por lo que sea me atrae, entonces paro y le pregunto por el hotel. No es que no sepa dónde está el hotel, claro que lo sé, pero es que lo que quiero es hablar con esa persona, ¿no? Y entablar una cierta relación, ¿no? Y a mí me siguen gustando todavía los mapas de papel. Bien, es cierto que siempre llevo un navegador de apoyo, pero una forma que me gusta a mí viajar, que recuerdo hace un par de años que le comenté a David, que me dijo, tengo unos días y no sé para dónde ir. Digo, pues ves tirando y cuando encuentres te sales de la autopista, sobre todo ves por carreteras, y cuando llegues a un cruce, decide en ese cruce si tiras hacia la derecha, hacia la izquierda o recto. Sí, pero... Y recuerdo que él me dijo, pero eso, ¿y a dónde acabo? Digo, ¿qué más da? Al final tienes una aplicación que pones Booking, sí. ¿Dónde dormir por esta zona? Exactamente. Estés donde estés. Y esa sensación de no saber dónde estás y de ir eligiendo cada 2x3 hacia dónde ir, sin incluso buscar en el mapa dónde estás, mola un montón. Y con el tiempo él me dijo, hostia, esto es una forma espectacular de viajar. Aquí tenemos a David que está arreglando el tema del audio. Los temas técnicos. La verdad es que yo sigo utilizando los mapas de papel siempre. Cada vez que voy, y si es una zona que no conozco, busco un mapa de papel. Aparte que, por supuesto, miro en Internet, por supuesto, lo saco todo con Google Maps, todas estas cosas, pero el mapa de papel es algo muy especial, ¿no? Es como pensar, bueno, como ya veo películas de cine, jamás voy a ir al teatro. Pues es que no tiene nada que ver, ¿no? El teatro es una cosa y el cine es otra cosa. Que evidentemente el teatro es más minoritario que el cine, sin ninguna duda, y el cine es más minoritario que la televisión, y por eso el cine no se va a perder, ¿no? Pero el mapa de papel tiene varias ventajas sobre los mapas electrónicos. La primera ventaja es que sabes dónde estás. Eso principalmente. Sabes dónde estás, sabes dónde está el norte, dónde está el sur, el este y el oeste. Cosa que en un navegador, pues hombre, sí, lo puedes tener siempre orientado al norte, puedes jugar todo lo que quieras, ¿no? Pero esa sensación de abrir un mapa de papel, desplegarlo, que tiene su técnica, no el desplegarlo, sino el plegarlo. El plegarlo luego tiene su técnica para que no se estropee el mapa y te pueda servir para viajes sucesivos, ¿no? Y no se arrugue y no se machaque, ¿no? Entonces, bueno, con eso sabes perfectamente en qué dirección vas, cómo vas, qué es lo que hay alrededor. Si sabes leerlo, sabes muy bien la orografía, sabes muchas más cosas de las que parecen en un mapa de papel. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, un mapa de papel, recuerdo que en el colegio nos enseñaron a interpretarlos, porque mi padre llevaba el típico mapa de los mapas que iban en libro, sí. Que te decía, buscas tal ciudad y está en el mapa tal, cuadrante tal, y te enseñaban a interpretarlos porque los mapas dan muchísima información. Mucha información. Muchísima, cosa que los navegadores, para que te den esa información tienes que buscarla. Tienes que saberla. Entonces yo comparo
Corrígeme si crees que es una idea equivocada. Cuando salieron los cuentakilómetros digitales de los vehículos, te daban la información una cifra digital. Pero la aguja no te da, tú no ves un número tanto, ¿sabes? Si así vas a la mitad de la velocidad, si así vas a un cuarto de velocidad, Sí, y así sí. sabes que vas a fondo. Absolutamente de acuerdo. Entonces un GPS te dice cuántos kilómetros te quedan para llegar, pero no te dice ni por dónde estás, ni cuánto te queda, ni si delante tienes una cordillera a 100 Sí, sí. kilómetros, y el Sí, mapa, sí. eso sí que lo tienes. Entonces, por eso me gusta a mí Sí, sí. llevar las dos cosas. Pero bueno, eso ya es una cuestión de nostalgia. ¿Cómo ves? Perdona, nada más que para terminar con el tema de los mapas. Perdona. Es una cuestión de nostalgia y es verdad que tienes razón, es cierto que gran parte es nostalgia, pero no hay que perder a la vista de que un mapa te da toda esa información y que es conveniente saber utilizar o leer un mapa para luego saber interpretar mejor los mapas electrónicos. Por ejemplo, una cosa muy clara. El Juan Sebastián Elcano, el buque insignia español, este año acaba de terminar su 10ª vuelta al mundo. Bueno, en el Juan Sebastián Elcano, ¿cómo no van a tener los mejores GPS? Pues por supuesto que los tienen. Está absolutamente prohibido utilizarlos. Nada más que los utiliza el capitán en caso de emergencia. El resto todos los días se toma medida con el astrolabio. ¿Por qué? Hombre, pues porque es un tema de educar a saber cómo estás navegando. Es un tema de conocimiento. Es un tema de conocimiento, más que es un tema de, bueno, si apretamos el botón, entonces todo el mundo podría ser marino. Pues no es así, ¿no? Sí, No es sí. así. Yo creo que en los mapas O sea, le sucede algo parecido. ¿qué opinas de Internet? De que el papel que hemos hablado antes se esté muriendo. ¿Qué opinas de Internet? ¿Qué nos ha traído de bueno de Internet y qué nos ha traído de mal? Bueno, el papel yo creo que sí, evidentemente se está muriendo, es una lenta agonía, pero y también digo absolutamente claro que no se va a acabar nunca, no va a ser en ningún caso, como hablábamos antes, de los grandes lectores, de las grandes audiencias de los lectores, ni nada de esto, pero no se va a acabar nunca, será algo, quizá no sea semanal, no tenga por qué ser semanal, puede ser mensual, bimensual o incluso anual, ¿no? Pero leer en papel un artículo que tú puedas leer ahora y lo puedas leer dentro de un año o de dos, pues le pasa lo mismo que a un libro, ¿no? Un libro, hombre, pues en teoría todos los libros tendrían que haber desaparecido ya, porque los libros digitales en un pequeño dispositivo te puede llevar 500 libros, sin embargo, un solo libro pesa 1 kilo o medio kilo o 300 gramos y molesta y sin embargo, el libro sigue teniendo su atractivo, ¿no? Y de Internet, pues hay muchísimas cosas buenas, ¿no? Todo, o sea, casi todo es bueno, ¿no? Realmente, como todos los grandes inventos y todos los grandes progresos, la inmensa mayoría de las cosas son buenas, pero a cambio también tiene cosas muy malas, ¿no? Cosas muy malas como, por ejemplo, todos podemos ser estafados por Internet, ¿no? Todos estamos dependiendo ya de Internet para cualquier actividad de la vida. Y eso no quiere decir que en cualquier momento, igual que ha pasado con el virus este, que ha sido un virus biológico, puede haber un virus informático y el mundo se caiga abajo. No, esto no puede ser, esto puede ser, claro que puede ser, claro que puede ser, ¿no? Entonces, bueno, somos muy dependientes de eso, ¿no? Y luego la parte que personalmente más me afecta, o que creo que más nos afecta un poco a todos, es que la información que obtienes de Internet nunca sabes si está contrastada o no. Es algo que ha puesto alguien ahí y, bueno, es que lo pone Wikipedia. Ya, pues que Wikipedia lo edita todo el mundo. Entonces yo puedo poner que he dado 77 vueltas al mundo en solo 48 horas. ¿Y por qué no? Es que lo pone en Wikipedia. Bueno, pues estas cosas son la parte mala, ¿no? La parte mala en cuanto al tema de viaje es que, bueno, ahora todo el mundo, pues como tiene, como decíamos antes, un navegador, una moto irrompible, pues entonces ya puedo llevar a gente por todo el mundo, porque total que no hace falta saber mucho más, ¿no? Con un navegador y una moto irrompible. Eso lo hablamos luego. Eso lo hablamos luego. Entramos en eso luego. Muy En bien. eso luego. Yo en lo de Internet sí que le veo que ha traído cosas muy buenas. Para mí es una herramienta extraordinaria para casi todo. De hecho, yo gracias a Internet, yo antes en el ordenador he puesto las preguntas en una aplicación que tengo y me la he pasado al tablet y he hecho la foto de las revistas que habéis visto antes que ha colgado David y eso ha sido en un segundo gracias a Internet. O sea, tiene cosas muy buenas. Tienes muchísima información, puedes ver la carrera que quieres, puedes ver hasta carreras en China, por ejemplo, de motos, cosa que antes era imposible. Pero también lo que yo creo que también nos ha traído Internet de malo es que cualquiera tiene opinión. Y no solo eso, basta que esa persona tenga más likes que otro y se le da más relevancia a esa persona y probablemente no. Es posible que no tenga ni idea de lo que está hablando. Y tiene una credibilidad absoluta, como tú bien dices, o lo de Wikipedia. Y a mí me parece eso. O sea, recuerdo yo cuando era pequeña, ¿te acuerdas tú del programa de La Clave? Por supuesto. Balbín.
Claro José que Luis sí. Balbín, pues, Pues, como ves, ya llevo algunos tiros pegados. Es un programa de televisión donde todo el mundo que salía era una eminencia en lo suyo, evidentemente. en todo. Sí, sí. Y allí hacían un debate con un respeto absoluto y eso creo que se ha perdido un poco hoy en día. La gente enseguida en las redes sociales se tira los trastos encima, que tú no tienes ni idea, que... Todo se cuestiona, en Internet todo se cuestiona porque una cosa que está muy bien es que todo el mundo tenga opinión, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Pero eso no quiere decir que tú puedas sentar cátedra sobre algo que no conoces absolutamente nada, ¿no? Que es lo que está pasando pues con los Instagramers, con los YouTubers, con todas estas cosas, ¿no? Que bueno, pues últimamente pues van mucho a las presentaciones de nuevos modelos, ¿no? Por ejemplo, de motos. Entonces, no han visto una moto en su vida, pero da igual, como tienen muchos seguidores, pues las marcas consideran que es importante que están para tener muchos likes y todas estas cosas, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que publican? ¿No? Pues publican una foto de su cara, que es lo que vende fundamentalmente, con un fondo de esa moto, ¿no? Y eso tiene muchos más likes del periodista que lleva toda su vida allí trabajando en eso y que sabe realmente si eso va bien, va regular, si han avanzado o si no han avanzado tanto. Bueno, pues es así, ¿no? Esta es una de las cosas malas, ¿no? Que para mí que tiene Internet, ¿no? Pero bueno, todo lo demás básicamente son ventajas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú vas a hacer una pista en Argentina, saliéndote de la 40, que ya está casi toda asfaltada, pues te vas a hacer, la miras en el mapa, ves que esa carretera debe de estar, te vas a Google Maps, la miras y posiblemente hasta esté en el Google Street. Es decir, vas a saber si hay baches en esa carretera. Sí, sí. Eso es buenísimo. O sea, esa información es imposible de conseguir de otra No manera, solo ¿no? eso, puedes quedar con alguien que viva ahí al lado para tomarte algo. Por supuesto, Y ¿no? eso es maravilloso también, Claro, ¿eh? claro, claro. Sí, sí. Esto es una de las maneras de viajar, ¿no? Viajar. Es que viajo solo. Bueno, pues yo creo que ahora mismo ya nadie viaja solo, ¿no? Porque, sobre todo siendo chica, ¿no? Siendo chica, dices, salgo de Lima y voy a Quito y voy a ir por aquí. Tienes 50 tipos allí que te van a acompañar. ¿Por qué no? Pues claro que sí, y encantado, ¿no? Eso antes era inviable, ¿no? Tú eras un loco que aparecía por una moto por un pueblo y es que nadie te hacía ni caso, nada más que, además que había otra cosa curiosa, ¿no? Si viajas en moto es que eras un pobre. Claro, porque no tenías para comprarte un coche, ¿no? En cualquier Yo, país del... yo discrepo. Yo recuerdo una vez en unos grandes viajeros que organizaste tú precisamente en Navacerrada hace años ya. Pues Sí, sí. a lo mejor hace 10, Pues fácilmente, sí, sí. 9 o 10. Sí, sí. Y recuerdo ver un reportaje que, o sea, fue una charla que dio Chelo, Sí. tu mujer, y salían fotos de un viaje con una BMW que tenías tú con tu mujer, y creo recordar que estaban las pirámides Sí, de sí. fondo. Y yo cuando vi esa foto no tuve la sensación que fueras una persona pobre que viaja en moto. Sí. Eras un afortunado que tenía una moto que en aquel entonces era carísima y que te podías permitir hacer esos viajes. No tuve esa Sí, sensación. bueno, evidentemente esta sensación en los países desarrollados es así porque sabemos que una moto es cara y tal. Pero en esa época, por ejemplo, allí en Egipto, evidentemente, por muy grande que fuera la moto, los nativos de entonces decían, hombre, es que va en moto porque no tiene para un coche. Si tuviera para un coche no iría en una moto. O sea, a ver, esto ha cambiado mucho también, ¿no? Y ahora mismo, pues ya en casi todo el mundo, pues se sabe que las motos grandes son caras, lo cual trae más consecuencias, vamos a decir, peligrosas si te metes en barrios conflictivos o tal, porque ya saben que, bueno, si vas en moto es porque quieres, no porque no puedas tener un Sí, coche. sí, sí, sí. Y bueno, aún se juega con la ventaja de que una moto no la conduce cualquiera, y menos una moto grande, pero por ejemplo, bueno, atravesar África, sobre todo antes, no se podía hacer el este de África porque la guerra de Mozambique, etcétera, pero sí se podía bajar por la famosa pista de Bidón 5 del Sáhara. Y entonces, claro, en motos nunca se dieron, viajaban pocas, pero bueno, pocas que había, nunca se dieron casos de atracos. Sin embargo, ibas con un todoterreno y vamos, es que tardaba menos que el chocolate vamos, te lo comían enseguida porque un coche es algo valioso tanto para guerrilleros, narcotraficantes, gentes de mal vivir en general. Entonces, claro, un coche sí era un objeto de deseo. Pero una moto no, una moto pues tú podías pasar y el pobrecillo ese nueva moto no, déjale, tío, Sí, no sí, tendrá ni un sí. céntimo, ¿no? De Esto se hecho, de pensaba. hecho, gente que en redes sociales iba transmitiendo sus viajes por África, por países conflictivos, estaba la norma no escrita de no publicar inmediatamente por donde ibas pasando, sino publicar con retraso para que los malos que te pudieran ir siguiendo, en el momento que te estuvieran esperando, tú ya estuvieras 3 o 4 días por delante. Sí, yo esta es una de las cosas que recomiendo a todo el mundo que va a viajar, ¿no? Les digo, bueno, vamos a ver, no te obsesiones con transmitir en directo y transmitir inmediatamente dónde estás, ¿no? Pero por varios motivos. Quizá a lo mejor un poco influenciado por haber vivido y viajado mucho por Latinoamérica, ¿no? Donde les dices, me he ido de vacaciones
y te preguntan inmediatamente quién se ha quedado en tu casa. No, no, mi casa la he cerrado y ya está. No puede ser. No puede ser que haya una casa cerrada y que no entre la gente a atracarte. Entonces, bueno, esto, salvando las distancias y que España es un país muy seguro y Europa es bastante seguro y todas estas cosas, pero estás diciéndole a todo el mundo que en tu residencia habitual no estás. O sea, esto hay que tener un poco de, bueno, si eres malo, ¿qué estás pensando? Si eres bueno, no lo vas a O sea, pensar, ¿no? toda la vida nos han dicho que cuando nos íbamos de vacaciones tuviéramos a alguien que nos recogiera el correo. Exactamente, eso ha pasado. Bueno, pues esto mismo, si estás diciendo que estoy en Pernambuco, hombre, pues ahora mismo voy a su casa, ¿sabes? Sí, Porque sí, no sí, habrá sí. nadie, ¿no? Entonces, además hay otra cosa, ¿no? Si te obsesionas con transmitir todo en directo, bueno, primero que no eres el reportero del Telenoticias que tiene que emitirlo esta noche, ¿no? ¿Qué más te da cuando vuelvas con más pozo, con más calma, ya transmitirlo tranquilamente, editarlo todo bien? Y no pasa nada porque sea un falso directo. Si la aventura es exactamente igual, ¿no? Esa obsesión de que todo tiene que ser instantáneo en el momento. Y buscando la red. Yo he visto, bueno, a algunos les he regañado, ¿no? De verdad, a algunos de mis grupos es que estamos muy bien ahora en la puesta de sol aquí en Sounión, pero yo me tengo que ir corriendo porque aquí no hay red y tengo que mandar las fotos. Vamos a ver. Disfruta de este momento. Disfruta de este momento que se va a pasar. La foto que más te da ponerla hoy que mañana. La gente que sabe si estás hoy o mañana en ese sitio. O sea, ¿qué más te da eso, no? Disfruta de este momento y no te obsesiones con eso que te lo vas a perder. Te vas a perder grandes cosas de la vida por estar obsesionado con O eso. sea, mejor ejemplo, precisamente, que no sé si es una anécdota que ya he contado ya en algún directo, pero creo que viene al pelo. Y es un cliente que tuve en un viaje, que fuimos uno de los Cabo Nortes, que cada noche estaba obsesionado en subir los vídeos que iba grabando durante el Sí, día. ¿Qué pasa? Que cuando llevaba 5 o 6 días, en vez de dormir esa persona 5, 6 u 8 horas que necesitas dormir, porque el sí, descanso sí, es sagrado cuando vas de sí, sí, viaje, cierto. este hombre dormía 4 horas cada día. Consecuencias, la moto se le cayó 11 veces Claro. en todo el viaje. Estaba agotado y no se daba cuenta. No era consciente que Claro. si el caballete no estaba bien plegado, que si Sí, no he sí, puesto la marcha en la rampa, sí, que sí, si hay, es que había una piedra y no la he visto. Y sí, sí. es falta Cansa. de sueño por las redes sociales. Y dices, Sí, sí. pero ¿cómo es posible que la gente pueda llegar a este punto? Llegan a este Es punto. así, es así, ¿no? Yo creo que si te vas de viaje, lo que tienes que hacer es disfrutar de ese viaje. Vas a tener el resto de toda tu vida para mantener las fotos, para editar los vídeos, para hacer todo lo que quieras. Pero el momento de es que no entiendo muy bien que se trata de demostrar que en ese momento estás ahí, porque es que yo no le veo más que inconvenientes, de verdad os lo digo. No le veo más que inconvenientes. El inconveniente de que te estás perdiendo el disfrutar ese momento porque estás pensando en otra cosa. El inconveniente de que la seguridad que comentábamos antes, y luego que estás preocupado de que si no tengo batería, ahora no tengo SEA, ahora no tengo red. Hombre, no, disfruta tranquilamente de todo este momento y ya tendrás Y tiempo de de las poder. relaciones personales. Por supuesto, por supuesto. De la relación, porque en un viaje de estos, a veces te toca viajar con personas que no te juntarías nunca y que de todo el mundo tienes algo que aprender. Sí, sí, yo, mira, yo creo que es definitivo este ejemplo, ¿no? Uno de los grupos que yo he tenido en los viajes que hacía por China era un grupo multinacional, de una familia de bastantes nacionalidades, todos son de la misma familia, pero viven en distintas partes del mundo, en Asia, en Europa, en América, en España algunos, y la verdad es que eran súper potentados, ¿no? Y estos me dijeron el primer día, nosotros lo que queremos hacer es ir por sitios, entonces ya había teléfonos móviles, grandes, pero había teléfonos móviles, y queremos ir por sitios donde no haya cobertura de teléfono. El motivo era obvio, ¿no? En cuanto tengas cobertura de teléfono, pues vas a tener que buscarte el aeropuerto más cercano para volar porque hay un problema en tu empresa con 10.000 trabajadores. Si no tienes cobertura de teléfono, ese problema se va a solucionar. No sé quién lo va a solucionar, pero se va a solucionar y tú vas a volver y has sido feliz. Entonces lo tenían muy claro que querían ir por donde no hubiera cobertura de teléfono. Bueno, volviendo a lo de antes. Has comentado que has sido periodista, que has sido reportero. ¿Y cuándo decides de trabajar para estas publicaciones? O sea, no sé si fuiste freelance o en aquel entonces existía esa forma de trabajar, pero ¿cuándo decides montarte por tu cuenta? ¿Cuándo Bueno, decides ser más independiente? sí, la verdad es que yo era funcionario. Yo estudié ciencias físicas, me puse a trabajar en un laboratorio de la administración y en un trabajo bastante, vamos a decir, emocionante, y la investigación siempre es emocionante, pero como toda la administración, pues es lenta, aburrida, dependes de muchas personas, que no todas tienen tantas ganas como yo tenía de trabajar con 18 o 20 años. Y bueno, pues llegó un momento, después de estar algunos cuantos años trabajando en un laboratorio de investigación, en el que pensé, pues bueno,
vamos a suponer que yo sea el mejor científico del mundo, que no lo iba a ser, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, pues el mejor científico del mundo tiene que ir todos los días a un laboratorio a trabajar. Eso no me gustaba ya. Esto aparte ya no me gusta, ¿no? Y luego además, el mejor científico del mundo siempre va a estar a sueldo de una gran empresa, con poco, o del Estado. Esto es así, ¿no? Un científico no puede investigar por su cuenta y riesgo, salvo que sea un teórico, ¿no? Pero un teórico ya es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, con estos requerimientos yo dije, vamos a ver, ¿qué es lo que me gusta a mí, aparte de esto de la ciencia? ¿Qué cosas me gustan? Pues evidentemente me gustaban las motos y además lo de viajar. Bueno, esto lo tengo claro. Bien, ahora, viajar en motos es ideal. De hecho, ya había hecho muchos viajes hasta entonces, ¿no? Bien, ahora lo único que tengo que encontrar es quién pague esto, ¿no? Porque claro, esto está muy bien en teoría, ¿no? Pero alguien lo tiene que pagar, tienes que vivir de algo, ¿no? Entonces ya tenía a mi esposa y entonces, bueno, de algo tendríamos que vivir, ¿no? Y bueno, pues fueron los medios de comunicación los que me dieron la posibilidad, ¿no? Empezando por motociclismo y por televisión española, ¿no? Y de entonces me dedico a ello profesionalmente. Entonces no existía ni la palabra freelance. Poco después ya empezó, sobre todo con el tema de los productores de televisión, ahí empezamos a oír la palabra freelance. Y a partir de entonces, bueno, pues me dediqué a eso y ahí sigo, ¿no? Ahí sigo, montando diferentes empresas en diferentes países, etcétera. Pero bueno, ahí me dediqué a eso, ¿no? Pedí la baja del ministerio y me decían, ¿pero usted sabe cómo está la calle? Pues yo no sé cómo está la calle, evidentemente, ¿no? Pero lo que no saben los que cómo está la calle son los que llevan aquí 40 años. Estos sí que están absolutamente perdidos de qué es lo que pasa. Y yo quiero saber cómo está la calle y seguro que me irá mal en algunos momentos, ¿no? Pero era mi pasión y a eso he dedicado mi vida. Porque tú ahora actualmente tienes, que yo sepa, la empresa de los viajes, que organizas viajes por todo el mundo. Bien, es cierto que con la pandemia eso se tiene que estar y luego supongo que lo vas a retomar. También te dedicas, tienes una productora para los Juegos Olímpicos, especializada en retransmisión de pruebas deportivas en outdoor, o sea, Sí. en exteriores, que aparte estos van a ser tus quintos juegos. Efectivamente, sí, bueno, he fundado muchas empresas a lo largo de mi vida, ¿no? Unas han ido bien, otras no tan bien, ¿no? En la primera que fundé sigue funcionando, que es Escudería de los Hierros, ¿no? Y el nombre de Escudería de los Hierros que suena un poco así raro y es porque cuando íbamos a correr enduro, entonces, hace muchísimos años, con las Montesas, las Bultacos, de tercera mano o de cuarta mano, súper machacadas ya, de tanto de carreras como de reparaciones, pues hubo un momento en que uno de los mecánicos dijo, si es que no tenemos nada más que hierros, ¿no? Y efectivamente es que no teníamos nada más que hierros y bueno, aquello fue el origen y con aquello al final cuando montamos una empresa le pusimos aquel nombre, ¿no? Escudería de los Hierros Sociedad Limitada, ¿no? Y luego, sí es verdad, tengo algunas empresas más dedicadas a la producción de televisión, de producciones concretamente en los Juegos Olímpicos, Juegos Europeos, Juegos de la Juventud, este tipo de actividades. Hice muchos años, creo que 28 o 29 años, Vuelta Ciclista a España, a Mallorca, a Andalucía, a La Rioja, a Cantabria, a Galicia, así que bueno, entre unas cosas y otras conocí bastante bien España. Sí, 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 seguro. Y cuéntanos algún gran fracaso, Bueno, pues fracasos ha ya habido sea como muchos, ¿no? empresa, ya sea como viaje, ya sea, no sé, algo que tenías unas expectativas muy altas puestas en algo y aquello fue un desastre. Sí, bueno, no sé si un desastre porque realmente el viaje se hizo, ¿no? Pero lo que sí fue un desastre para mí y una decepción enorme, ¿no? Organizamos una vuelta al mundo, era la segunda vuelta al mundo que organizábamos, la primera la hicimos con el Club de Motos BMW, con 3 motos, eran GS 1100, aquellas del faro cuadrado, salió bastante bien y 10 años después nos animamos a hacerlos con las 1200 GS aire, las de aire. Y bueno, yo pues participé en varias etapas, era por etapas y relevos, es decir, había 4 personas que llevaban la moto pues de Madrid a Dakar, luego esas personas venían, luego se mandaban las motos a América, iban otras 4 personas, de tal manera que eran las motos las que realmente daban la vuelta al mundo, ¿no? No cada una de las personas, ¿no? Porque ¿Eso, si eso, es... eso fue un proyecto tuyo? Sí, sí, eso fue un proyecto mío, sí, sí, con Gerardo Seliger. El primero fue con Gerardo Seliger, el segundo también, e hicimos luego también una vuelta al mundo con coches. Curiosamente, es una cosa muy curiosa, con las motos funcionaron bien, quiero decir, todo el mundo quedó muy amigo, los que viajaron juntos, se conocieran o no, siguen siendo amigos y compartiendo viajes y disfrutando de la vida, y los que fueron en coches eran 4 Land Rover Discovery, nunca más quedaron como amigos, ¿no?
Y luego entendimos la razón, ¿no? La razón es porque en una moto, aunque viajes con otras 4 personas o aunque vayas en grupo, cuando te subes en la moto, sobre todo Vas si tú no llevas solo. comunicación, vas tú solo. Y estás 8 o 9 o 7 o las horas que estés tú solo contigo mismo, experimentando el viaje por ti mismo. Pero si vas en un coche, vas hablando con el de al lado. Cuando llevas 3 días, empiezas a pensar que es un pesado porque le gustan mucho hacer las fotos. Y él empieza a pensar de ti que eres un pesado porque haces muchas veces pipí y hay que parar muchas veces. Esa convivencia tan estrecha, porque luego paras y comes juntos, luego vas al mismo hotel juntos, Sí. pues eso salta chispas a los 10 días, se llevan mal. Esto es un tema sociológico, ¿no? Y no funcionó, evidentemente acabamos la vuelta al mundo, todo esto, pero no funcionó a nivel de social, quiero decir, que la gente no sigue compartiendo nada más que las fotos de aquel viaje, ¿no? Y sin embargo, en las motos, pues todos siguen siendo muy amigos, ¿no? Y fracaso, lo que me decías, yo creo la gran decepción más que fracaso, que bueno, realmente personalmente fue un fracaso, ¿no? En aquella vuelta al mundo, yo había seleccionado una etapa que era desde Pakistán hasta Dunhuan, en China, ¿no? Subir la cara con un highway, entrar en China, y aquello lo estuve moviendo con Sebastián Álvaro, el de Al filo de lo imposible, un amigo con el que he compartido también grandes viajes. Estuvimos 3 años preparando aquello, ¿no? Hace mucho tiempo y los permisos de China no eran nada fáciles, nunca lo han sido y nunca lo serán. Bueno, quizá nunca tampoco lo serán, eso es muy seguro que en algún momento dejarán, ¿no? Pero, por ejemplo, actualmente no se puede entrar todavía en China con tu propio vehículo. En fin, que era muy complicado, ¿no? Nosotros teníamos que entrar unos, pero además es que sacaban las motos eran otros, con lo cual todavía se complicaba mucho más. El caso es que nos presentamos en Pakistán, en Islamabad, conseguimos, las motos las habíamos mandado desde Australia, que habían terminado ya América, habían terminado África, América y Oceanía, Australia concretamente, las mandamos a Islamabad, llegaron bastante mal del transporte y tal, bueno, las conseguí poner en marcha las 4 motos y estaba todo dispuesto, ¿no? Después de una semana de estar en Islamabad con todos los trámites, etc. Arrancamos de Islamabad y el primer día, bueno, pues un suceso de estos de tráfico, unos gallinas que se cruzan la carretera, el coche delante que frena, el otro no frena. Yo iba demasiado relajado, demasiado feliz y demasiado relajado. Iba detrás del todo, iba disfrutando, ¿no? Pero demasiado relajado. De tal manera que, bueno, el compañero mío de delante frenó más de la cuenta, como era lógico, como que debería hacer para chocar con el coche, etcétera. Y yo lo vi claro y vi que le iba a impactar, entonces miré fuera del arcén, dije no hay nada, salí por el arcén, era una moto, era la 1200 GS, llevábamos ruedas mixtas, con lo cual lo tenía claro que no iba a pasar nada, salí por el talud tranquilamente y paré entre un campo de marihuana, por cierto, no cultivada, sino es que es natural, Salvaje. allí, es salvaje. Y paré y al echar el pie a tierra, bueno, pues no encontré, porque había un agujero, no encontré pie y por empeñarme en sujetar la moto me caí de lado en parado y me fracturé la clavícula. El primer día, ¿eh? El primer día de viaje después de 3 años de preparación y de documentaciones, etcétera. No me lo podía creer, o sea, era imposible que aquello me hubiera pasado a mí, ¿no? Y además el primer día, o sea, aquello fue un desastre, un fracaso personal, ¿no? Y desde entonces he aprendido que la moto cuando se cae hay que respetarla. Eso lo tengo más claro desde entonces que el agua, ¿no? Ya. Y aquello, la verdad es que me traumatizó mucho. Y allí mismo, mientras estaba tumbado, juré volver a hacer aquella ruta y bueno, hace ya 5, 6 o 7 años lo volvimos a hacer y la pudimos hacer al completo y la disfruté más, si cabe, todavía que la primera vez. Esa ruta tiene buena pinta. Sí, sí. La Karakorum Highway. Volviendo a los Juegos Olímpicos, hemos dicho antes que vas a participar en tus 5.º Juegos Olímpicos, no como deportista, sino como productor, llevando el tema de audiovisuales de las pruebas outdoor. ¿Cómo alguien como tú entra en esto? Quiero decir, ¿qué puertas tiene que llamar o es al revés? ¿Te llaman a ti? Bueno, pues un poco de todo, ¿no? Yo empecé con el tema de la televisión en España porque en el ciclismo profesional se prohibió, llegó un año que se prohibió, debe ser el año 82, se prohibió la utilización de los coches de prensa dentro de la carrera. Porque es que, claro, se iba con un coche, con un portón abierto, el cámara atado con los cinturones, y claro, esto molesta mucho a los corredores, ¿no? Porque cuando hay un ataque, evidentemente, el coche le cogían, le pasaban conflictos, discusiones entre los equipos de que ha sido el rebufo del coche, el coche me ha molestado. Decidió la Unión Ciclista Internacional que a partir de entonces tendrían que ser motos.
Y entonces Televisión Española, que era la que le producía entonces y sigue produciendo la Vuelta Ciclista a España, se puso a buscar motoristas que fueran capaces de que tuvieran una cierta experiencia, no por supuesto en ciclismo, pero sí en grandes viajes, en cosas de este tipo, gente capaz, ¿no? Gente Sí, de con llevar una cierta moto experiencia. cargada a tope. Exactamente, una moto cargada a tope y bueno, nos explicaron cómo tendría que ser. Ellos tampoco tenían mucha idea porque era la primera vez que lo hacían también, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues empezamos en el año 83 a trabajar con Televisión Española, a hacer la Vuelta Ciclista primero, luego la Vuelta a Cataluña, luego a continuación todas las de todas las comunidades. Y hubo un año en los Juegos Olímpicos Sydney 2000 en que encargaron a Televisión Española hacer la retransmisión de los deportes outdoor. Los deportes que se llaman outdoor en los Juegos Olímpicos son el ciclismo, el maratón, las marchas atléticas y el triatlón, ¿no? Que así en principio no parece mucho, pero claro, el ciclismo son 4 carreras, es decir, 2 de hombres y 2 de mujeres, contrarreloj y en ruta. El triatlón son 2 carreras, hombres y mujeres, este año 3 porque hay equipos mixtos. La maratón hay hombres y mujeres y la marcha atlética hay 20 de mujeres, 20 de hombres y 50 de hombres. Al final son 13 o 14 retransmisiones que con los ensayos y todas estas cosas son 25 días desde las 4 de la mañana hasta la 1 de la mañana, todos los días entre ensayos y retransmisiones trabajando. Entonces empezó en Sydney 2000, llamaron al equipo de Televisión Española, naturalmente nosotros estábamos dentro del equipo de Televisión Española, fuimos allí establecí contacto con el Comité Olímpico Internacional, con la Televisión Olímpica, y bueno, a partir de entonces, pues como Televisión Española hizo al principio con nosotros, pues también empezaron a llamarme. Y desde entonces, bueno, pues hago los Juegos Olímpicos, luego también los Juegos Europeos, los Juegos Panamericanos, en fin, los grandes. O sea que también. Sí, también, Bah. sí. ¿Y cuál de las disciplinas es más fácil de seguir? ¿La marcha atlética quizás? Bueno, la marcha atlética es muy fácil de seguir, pero es muy pesada, ¿no? Porque sobre todo los 50 kilómetros caminando, pues que son, Esa anodina. claro, son 5 horas en un circuito que debe tener como 2 kilómetros de largo, ida y vuelta, y aunque está cubierto con cámaras fijas, pero para ciertos planos pues requiere que tener siempre una moto, ¿no? Sí, la de los jueces mirando los pies. Exactamente. Que no estén los 2 pies al aire. Bueno, esto hay tecnología más que de sobra para ponerles unos sensores a los corredores y saber si están los 2 pies en el aire. No se hace esto por un sencillo motivo, ¿no? En algún momento todos van a estar con los pies, no todos al mismo tiempo, pero en algún momento de la carrera de 50 kilómetros va a haber en algún momento en que están los pies en el aire. Permiten hasta 3 faltas, ¿no? Sí. Esto que traería como consecuencia, pues que los descalificarían a todos. O sea, no acabaría una carrera de 50 kilómetros caminando, en algún momento cualquiera de ellos va a estar en los 2 pies en el aire, que supone una falta. A las 3 te expulsan. Mejor no les pongamos el sensor y que sean los jueces los que decidan, ¿no? Porque mejor sería así, ¿no? Es como si ponen un robot para detectar las faltas. Hombre, es que estaría todo el momento el fútbol parado, ¿no? Cada vez que se acerca uno a otro, pues habría una falta, ¿no? Entonces, bueno, y la marcha es la más anodina de seguir. La más compleja es el ciclismo, evidentemente, sobre todo las bajadas, porque los corredores bajan muy rápido, ¿no? Muy rápido. Pero tiene también su lógica, ¿no? Y es una lógica bastante física, ¿no? Fácil de entender, con un ejemplo, ¿no? Que el paso de curva de Moto 3 es más rápido, más lento que el de MotoGP, pues es más rápido el de Moto 3, bastante más rápido. Otra cosa es que entren más lento y frenen menos, y otra cosa es que salgan más deprisa las de MotoGP. Esto es indudable, ¿no? Pero lo que es el paso por curva, cuanto menos peso, pues mejor. Y claro, un ciclista, 7 kilos de bicicleta y 60 kilos de ciclista no son comparables con 200 kilos de moto, más 50 de equipo, más 2 personas encima, estamos cerca de los 500 kilos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la más compleja y requiere más técnica. Sí, ¿no? la gente se cree que el neumático más ancho te permite hacer las curvas más rápido y no siempre es así. No siempre es así, ¿no? Y también el neumático más ancho pues irá mejor por la arena porque se hunde menos. Pues no es así No, tampoco. al contrario. Porque presión es igual a fuerza partido superficie. Exactamente. Y yo creo que a mí por lo menos una de las que más me gustan es el triatlón, ¿no? Por aquella variedad que tiene, ¿no? De la natación. Evidentemente la natación no la hacemos en moto, ¿no? Hay equipos especializados, tanto submarinos como en canoas, con pértigas, etcétera. Pero en la parte ciclista van fuerte, ¿eh? En la parte ciclista van fuerte y luego en la parte final, que es ya la parte a pie, con la carrera a pie, que es la que suele igualar todo, ¿no? Porque puede ser muy buen nadador y peor ciclista, ¿no? Y el triatlón además es un deporte que combina 3 actividades deportivas totalmente contrarias, ¿no? Que precisamente por eso es un triatlón y tiene su dureza, ¿no?
después de nadar todo el mundo tiene el músculo blando, ¿no? Para eso estás nadando. A continuación de nadar lo que haces es tensarte sobre todo las piernas en una bicicleta. Y cuando las piernas están ya bien tensas y bien duras, entonces te pones a correr, es decir, te machacas las piernas. Además el estrés de los tránsitos. Por supuesto, el estrés de los tránsitos muy regulado además, Sí, y sí, todas sí, estas sí, cosas. sí, Todo sí, esto sí. es un deporte muy atractivo y visualmente en los Juegos Olímpicos suelen ser los primeros que se retransmiten con el objetivo de enseñar la ciudad desde el aire a todo el mundo, ¿no? Porque, claro, una prueba, si la primera prueba es la gimnasia, pues no ves más que un recinto cerrado, ¿no? O el fútbol, son recintos cerrados, ¿no? Pero sin embargo el triatlón, pues enseñas tus lagos o el mar, la ciudad por arriba, en fin, es una manera de presentar la ciudad al mundo, ¿no? Y por eso son las primeras retransmisiones siempre suelen ser el triatlón. La última que cierra siempre las retransmisiones es el maratón, porque es un tema histórico. Y bueno, y curiosamente este año el maratón de Tokio no se va a correr en Tokio porque hace tanto calor, que no quieren tener muchos desmayos de corredores, ¿no? Entonces, bueno, se realizará en Sapporo a 1.300 kilómetros de Tokio y será el que cierre como todos los años. Todos los Juegos Sapporo fue Olímpicos, la sede competición. de Juegos Invernales. Fue sede de Juegos Invernales, sí. Bueno, ¿cómo te ha afectado el COVID? Hombre, pues me ha afectado bastante, ¿no? A nivel de los viajes, evidentemente, el COVID a mí, el cierre de fronteras de España me pilló en Marruecos, concretamente en Merzouga, con un grupo internacional. Y bueno, la verdad es que estaban todos muy preocupados. Yo sabía que a los españoles, evidentemente, no se tenían que dejar entrar en España, por muy cerradas que estuvieran las fronteras, te tienen que dejar volver a entrar a tu país. Pero no sabía qué podría pasar pues con los argentinos, puertorriqueños, de dónde más llevaba, y mexicanos que llevaba, ¿no? Yo sabía que no les iban a dejar entrar en España, pero el problema además añadido es que tampoco les iban a dejar salir de Marruecos porque habían importado una moto de alquiler desde España, con lo cual si no las vuelves a meter en España, pues no te dejan salir del país, ¿no? Bueno, pues como casi todas las cosas se solucionan con contactos y con amigos que... Consulado. No, normalmente requerir al consulado para mí es una última opción, siempre válida, ¿eh? Pero una última opción, ¿no? Es mejor tener a alguien que conozca nativo, que sepa del problema. Y en este caso era, pues, ¿quién conocía el problema? Pues la policía española, la Guardia Civil española y los gendarmes franceses, de los que tengo en todas las aduanas ciertos contactos, ¿no? Entonces les expuse el problema. Si yo no quiero cometer ninguna ilegalidad, al revés, lo que quiero Solo hacer... buscas una solución. Claro, buscar una solución. Entonces, bueno, buscamos la solución de que una declaración jurada, con huella, firma, todo esto, conseguimos sacar las motos, meterlas en Ceuta, que era la única frontera que nos abrieron desde Marruecos. Y bueno, los españoles entraron evidentemente en España, pero al resto pues les tuve que mandar a Tánger y hacer lo único que podían hacer, ponerse continuamente a buscar vuelos para salir de Marruecos y volver a sus respectivos países, ¿no? El que más tardó, creo, fueron los de Puerto Rico, tardaron casi 20 días en regresar a su país, volando vía Dubái, ahora no sé qué, porque iban anulando vuelos continuamente, y bueno, bastante complicado. Y yo volviendo de Marruecos en ese viaje, ya desde Algeciras, en moto, carreteras absolutamente vacías, primeros días de confinamiento total en España, bueno, pues iba absolutamente solo, ¿no?, por la carretera. Y decía, bueno, y esto no sé lo que va a durar, evidentemente, ¿no? Pensaba que por lo menos 2 o 3 meses, por mi experiencia en otros países, sabía que 2 o 3 meses sí podía durar. Y claro, 2 o 3 meses, ¿qué hago esos 2 o 3 meses encerrado en casa? Entonces, bueno, pues tuve claro que lo que tenía que hacer era un proyecto que tenía pensado hacía ya 4 o 5 años, que había ido tomando notas, que era hacer el libro de los 100 años de BMW Motor. Y ahí ya, bueno, pues ahí me encerré y ahí me puse, porque los viajes evidentemente se han anulado todos, no los retomo hasta octubre de este año 2021 y bueno, ahí me puse encerrado en casita. Bueno, luego vamos a lo del libro. Una pregunta para mí que creo que a ti te tiene miga para ti. Últimamente hay muchísimas empresas que se suben al carro de organizar viajes por el mundo. ¿Crees que hay tanto mercado, hay mercado suficiente para tanta oferta? No, hombre, mercado no hay para tanta oferta, ¿no? Porque el problema de esto es que, no sé si comentábamos antes, tengo un navegador que me dice todo, tengo una moto que no se rompe, que ya no es como antes, que tenías que ser mecánico además para irte de viaje, ahora ya no, ninguna moto se rompe, si está bien mantenida, es de ninguna marca, todas funcionan perfectamente.
Entonces con esto ya soy capaz de llevar grupos a todas partes, ¿no? Pero esto es como aquel que tiene un teléfono móvil y dice, tengo un teléfono móvil que hace unas fotos fantásticas, soy fotógrafo. Tengo un ordenador y sé manejarme con una hoja Excel, soy economista. Bueno, pues estas cosas no son así, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo puede entender, ¿no? Por muy buenas fotos que hagas con tu teléfono móvil, no eres un fotógrafo, y por muy buen navegador que tengas en estas cosas, porque el mundo del viaje implica muchas otras cosas, ¿no? Pero muchas. Pero muchas, ¿no? Muchas, pues ya no solamente la selección de hoteles. Bueno, pues los hoteles no pasa nada, entro en Booking y me reservo los hoteles. Ya, bueno, sí, ya, pero luego te encuentras con que el hotel no es lo que tú supones que es, ¿no? Hay muchas variedades y muchas complejidades en... El elaborar una ruta que sea ejecutable. Exactamente, porque lo normal es agarrarte de ese y dices, no, 350 kilómetros, esto en 4 horas lo tenemos solucionado. No, ya, no, pero no. es que no sabes cómo Es está que aquí en ese España camino. la gente tiene la falsa creencia que 100 kilómetros es una hora. No, esto Y no hay es así. muchísimos países que eso no es Donde así. no es así, ¿no? Es así. Pero esto, bueno, es verdad que en España nos pasa eso porque estamos acostumbrados a una magnífica red de viarias. Estamos de acuerdo en eso. Pero, por ejemplo, a los argentinos les pasa que les dicen, no, mañana vamos a hacer 300 kilómetros. Y te miran diciendo, ¿nada más? Claro, están acostumbrados que desde Buenos Aires hasta los Andes tienen casi 2.000 kilómetros planos y se los meten en día y medio. Claro, pues que esto aquí no es así, ¿no? Porque aquí no es así. Y ya no te cuento en otras rutas en las que 100 kilómetros pueden ser un día completo, con suerte a lo mejor, ¿no? O sea, depende mucho del terreno, ¿no? Y de las circunstancias y del clima, ¿no? Hay muchos factores que juegan, con lo cual eso de, bueno, tengo un navegador, ya pongo aquí motos, rutas por el mundo en moto y ya está. Yo creo que no es así, pero bueno, cada uno es libre de elegir lo que quiera y la competencia, yo creo que la competencia además espabila y nos hace mejores a todos. Así que bueno, a mí cuando me dicen, bueno, es que... La verdad es que no me lo dicen mucho, ¿no? Pero alguno de vez en cuando todavía me dice, bueno, es que este mismo viaje me lo ofrecen a la mitad de precio. Y le digo, mira, yo te voy a dar el de la mitad de precio y te voy a dar 5 direcciones más para que les llames y si quieres vayas con ellos. No es mi caso. Si quieres venir conmigo, estas son mis condiciones. Mi caso no es este. Yo te garantizo una serie de cosas y que lo quieres, pues es una cuestión de precio, no pasa nada. Mira, toma, llámale de mi parte, además, te dices que le he mandado yo y te lo hace por la mitad de precio. Ahora, luego no me reclames nada, ¿eh? Sí, Yo sí. no he sido nada más que el que te ha dado su teléfono, O ¿no? sea, yo como ejemplo a veces también cuento la anécdota de que mis viajes, yo estuve 8 años haciendo esto y muchos participantes me decían el primer día en el briefing, escucha, que a mí esto me gusta mucho, más adelante si algún día necesitas a alguien, yo en este viaje te echo una mano, digo, sí, pues gracias por la oferta y tal, pero cuando llevábamos 5 o 6 días, esa misma persona se te acercaba y decía que no lo veo, que esto es mucho más difícil de lo que yo creía. Claro. Y era cliente. Sí. Sí, es que hay una cosa muy básica, ¿no? Es las reservas hoteleras. Bueno, pues hago las reservas y ya está, ya. Pero es que hay dobles e individuales. No puedes juntar a todo el mundo en habitaciones dobles porque hay gente pues, que quiere individuales. A la hora de hacer reservas eso ya empieza a complicar las cosas. Son temas en los que no caes si no te dedicas a ellos, ¿no? No. Y entonces, claro, te presentas en el hotel y ¿dónde está mi habitación individual? Y dices, ahí va. Y ahora el hotel está lleno, ¿qué hago yo con este, no? Bueno, pues no pasa nada, te metes con el otro. No, señor, esto no funciona así, ¿no? Y no es Como solo eso, es muchísimas en la cosas, ¿no? resolución de los contratiempos. Por supuesto. Lo peor de un viaje, yo he tenido accidentes, he tenido gente que es supuesto. repatriada y la resolución de contratiempos son Sí. muy complicadas. Y aunque no sean accidentes o no sean situaciones problemáticas, tan problemáticas como esa, es un tema de horarios, por ejemplo. Evidentemente, si viajas tú solo, tú puedes elegir el horario que quieras para levantarte, para ir por donde quieras y como quieras. Si viajas en grupo, esto no puede ser. No. Pero claro, tampoco puedes ser un dictador, ¿no? Y decir, bueno, mañana a las 7:30 y el que no esté a las 7:30, la gente está de vacaciones, ¿no? Y ahí es donde entra la psicología. Ahí está. Y entonces el road leader o el guía es el que tiene que tener una cierta psicología, ¿no? También me ha tocado alguna vez con el perezoso, el que siempre llega al último, el que no sé qué, el que de alguna manera cabrea a todos los demás porque ya llevan una hora con el casco puesto o media hora con el casco puesto y él siempre es el mismo. Bueno, pues lo hace una vez, lo hace 2 veces, pero la tercera ya que lo haga, no pasa nada. Yo agarro en el grupo, hemos quedado esa hora, doy el tiempo de cortesía suficiente y nos vamos. Cuando aquel señor sale con sus maletas tranquilamente como todos los días y se encuentra que no hay nadie, ni furgón de asistencia, ni nada de nada, se encuentra en un país desconocido en el que no sabe el idioma, al día siguiente está el primero en la moto, ¿eh? Al día siguiente... Yo eso lo arreglaba poniendo multas. ¿Cómo ponía multas? No te rías. Sí. Porque siempre me ha pasado. El típico que la lía. En el briefing antes del viaje le decíamos, el que la lía aquí,
hay derecho a una tarjeta amarilla. Pero sí. cuando hay una tarjeta roja, paga ronda a los demás. Exactamente, sí, sí. Una ronda, porque en según qué países una ronda en un grupo de 8 o 9 Exactamente. personas Exactamente. no es como en España, no es como pagar una... Y al final eran ellos que decían, ya está, me toca pagar ronda. Sí. Es que viajar en grupo, más en un grupo organizado, pues tampoco requiere muchos sacrificios especiales, ¿no? Pero el cumplir unos horarios es lo menos que se puede hacer, ¿no? Yo soy bastante flexible con el tema sobre todo de las paradas, ¿no? Consensuo con la gente qué es lo que más les gusta. Al tercer día yo sé en general qué les gusta a la gente del grupo, pues les gusta más la naturaleza o les gustan más los monumentos. Entonces ya voy eligiendo los lugares de las paradas, ¿no? Hay muchos conceptos que juegan en esto, ¿no? Las velocidades, claro, siempre hay quien quiere ir más deprisa y quien va colgado yendo tan deprisa, ¿no? Sí, ¿A sí. qué ritmo hay que ir? Pues hay que ir al ritmo del más lento, ¿no? No hay que ir al ritmo del más rápido, porque además, por el efecto látigo que todos conocemos, si el primero va a 100, el que hace el número 7 va a 140 continuamente. ¿Tú quieres correr? Vete el último. No, hombre, no, el último será el que... No, no, no. Tú no quieres correr, vente justo detrás de mí, que verás cómo no corremos. Y esa misma persona que el primer día va al último porque no se atreve, porque va un poco así y va muerto de miedo el pobrecito y más deprisa de lo que él puede, al siguiente día cuando se pone detrás del guía dice, es que hoy vamos mucho más despacio, ¿no? No, y no, vas no. a la misma velocidad, lo que pasa es que en los adelantamientos... Una vez me tocó a mí sí. uno muy lento y en el viaje decía, es que estoy desesperado, salid vosotros. Digo, no, ponte No, no. detrás mío. Claro. Y como los demás saben que vas más despacio, sí. poco a poco te irán adelantando. En la siguiente parada, a lo mejor no te han adelantado todos. Exactamente. Pero cuando salgamos, sales detrás mío. Sí, sí. Y tú poco a poco ves a tu ritmo y tiran adelante. Decían, hostia, pues es que voy mejor. Claro. Y todo el mundo cuando le pasaba le saludaba. Claro, efectivamente. Esto es así. Y también, sí. los que menos experiencia tienen son los que menos problemas me han dado. Claro, sí, eso porque es normal. como son conscientes de sus limitaciones, Exacto. se portan bien. Exacto, esto es así, ¿no? Y luego, bueno, pues hay que los que evidentemente pues que tienen experiencia y quieren ir más deprisa, si no pasa nada, si quieres ir más deprisa, tampoco tienes por qué ir al ritmo del grupo, por lo menos en mis grupos, ¿no? Ves delante, pero ten en cuenta que si te pierdes no te voy a ir a buscar, ¿eh? Eso. Si te pierdes no te voy a ir a buscar. No. O sea, vamos a ver, el que cierra es el furgón de asistencia que lleva los equipajes, lo que tenga que llevar. Nadie se queda por detrás del furgón de asistencia. El furgón de asistencia, si paráis a hacer una foto, va a parar detrás de vosotros. No os preocupéis que va a parar. O sea, no, eso de, tira, que ya estoy haciendo una foto y ya voy. No. El furgón se va a quedar detrás porque justo en ese momento que tú haces la foto y ya estás todo feliz, sales y pinchas. Entonces tiene que volver el furgón. O sea, complica no solo todo eso, la asistencia. además, es el que aporta la información al guía. Claro, evidentemente. Es el que cierra el grupo. Y el que cierra es lo que la palabra dice, cerrar. Entonces todos van encapsulados, vamos a decir, de una manera, entre el yo guía les y el decía de cuando atrás. íbamos por los Alpes, o un sitio así, que había un puerto de montaña, alguno que lo veías que iba todo el viaje. Si quieres tirar, tira. Pero... No te pierdas. No. Si tienes duda, para. Un puerto de montaña en los Alpes Claro. es bastante complicado perderse, Sí, pero... sí. Nos vemos arriba, pero ten en cuenta que si tienes un problema y te caes, has arruinado el viaje. Sí, eso está claro. Eso está claro. Y pegaban tirón arriba. Para mí, yo recuerdo que las dos normas que eran sagradas era la hora en la que hacíamos el briefing y la hora que nos subíamos a la moto para Eso salir. es fundamental. El resto, todo se puede ir improvisando un poquito. Exactamente. No vas a cambiar de hotel, pero puedes improvisar. Da igual si comes a la 1 o si comes a la 1:30. Si hace muy buen día, a lo mejor organizas un picnic. Claro. En vez de pararte en un restaurante, te paras en un supermercado, compras 4 cosas, porque hay sitios muy bonitos por ahí para pararse con la moto a hacer un picnic. Pero recuerdo que lo que era inflexible era por la mañana a la hora que hacíamos el briefing y la hora de salida. Pero bueno, esto soy yo, tú. Hombre, el guía es el que da carácter a cada viaje, ¿no? Y evidentemente, evidentemente si el guía conoce bien el país, el territorio, y conocerlo no quiere decir conocer solamente la carretera y por dónde hay que ir, y los cruces y todo esto, ¿no? Sino conocer la idiosincrasia de esa región, ¿no? El por qué las cosas son así, y eso lo transmite en los briefings, pues enriquece mucho el viaje, ¿no? Sí. Porque la gente, pues por ejemplo, un ejemplo muy claro es yendo por Marruecos, ¿no? ¿Habéis visto de vez en cuando alguno dice, ¿habéis visto que esas palmeras tan altas que hay? Bueno, pues es que no son palmeras, es que son repetidores de telefonía.
coño, pues no me había dado cuenta, ¿no? Las camuflan. Ese tipo de cosas, ¿no? Que enriquecen. ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen lo otro? Ese tipo de cosas enriquece mucho el viaje, ¿no? No solamente tiene que conocer la ruta, sino conocer, pues eso, tener contactos, conocer la historia de ese país, las leyendas, en fin, estas cosas que siempre, en cada parada cuentas alguna cosita del sitio donde estás y es mucho más ameno. Una pregunta que le hago a todo el mundo, que es, ¿qué tal a lo largo de la vida? Pues no me puedo quejar. Yo nunca me Eso es quejo. que ha ganado mucho. Yo no sé si he ganado mucho o poco regular. Evidentemente, ya cuando tenía 40 años me apliqué lo de al que al 40 no es rico, borrico, y dije, pues yo borrico toda la vida. Mi objetivo a partir de entonces no ha sido ganar mucho dinero, sino disfrutar de lo que hago, ¿no? Y para eso sí he Ole. trabajado mucho y he disfrutado y soy el más rico del mundo. He sido capaz de crear, por ejemplo, 10 o 12 empresas, unas mejores, otras peores, ha habido un poco de todo, pero con todo he disfrutado. Yo no trabajo en nada que no me guste, ¿no? Por eso mi mujer me dice, es que trabajas 365 días al año. Y digo, pues claro que sí, porque me gusta y porque disfruto, ¿no? Y porque lo aprendí la primera vez que estuve en China, ¿no? De Confucio, que ya hace 5000 años, pues decía, elige un trabajo que te guste y no trabajarás ni un solo día en tu vida. Pues yo no he trabajado ni un solo día en mi vida, porque todo lo que hago me gusta y me apasiona, y por eso le dedico el tiempo y los esfuerzos que sean necesarios. Y económicamente, pues no me puedo quejar, he sabido sobrevivir de alguna manera, pues si no con unas cosas o con otras, pero siempre he tenido posibilidades, ¿no? Y no me quejo en absoluto. Permíteme que me quede esa frase de que si no eres, a los 40 si no eres rico, borrico. Me ha gustado. Porque me va a tocar ser borrico. Sí, bueno, es que es bastante lógico, ¿no? Si con 40 años no has sido capaz de crear un imperio ya, o por lo menos estar en vías de ello, Pero es que todo pues ya es mucho más difícil, depende de ¿no? las ambiciones de cada uno. Exactamente, ¿no? Mi De ambición no cuáles es son tus ganar metas. dinero, ¿no? Mi De ambición cuáles no son es tus ganar metas. dinero, sino ganar, pues eso, amigos en todo el mundo. Eso es uno de los tesoros que tengo más grande, ¿no? Porque prácticamente en todos los países por los que viajo y muchos por los que no viajo, pues mando un mail, hago una llamada o lo que sea y tengo soluciones para todo, ¿no? También otra de las cosas que aprendí de viajar con público norteamericano que traíamos a España o que traigo a España, a viajar por España, los americanos dicen una frase que es absolutamente cierta, y es que más vale tener crédito que tener dinero, lo cual es absolutamente cierto porque con crédito puedes tener dinero y con crédito puedes conseguir muchísimas cosas. Y yo le di muchas vueltas a eso durante aquel viaje, porque aquella frase me gustó mucho, y le di muchas vueltas, pero me di cuenta de que hay una cosa que todavía vale mucho más, ¿no? Que son los contactos. Con los contactos, o sea, quiero decir, con los amigos, con los contactos, con los conocidos, no te hace falta ni crédito ni dinero. Todo lo puedes conseguir si tienes los contactos, ¿no? Eso es más importante que el crédito que el dinero. Entonces, bueno, pues mejor. Y yo creo que en eso sí he conseguido, pues eso, una red de contactos por todo el mundo a todos los niveles, ¿no? Hotelería, restaurantes, guías, zonas, playas, montañas, guías de montaña, en fin, todas estas cosas, pues que me permiten hacer ciertas cosas que para otros les costará un poco más de trabajo porque no tienen esos conocimientos, ¿no? Ahora vamos al libro. Ya nos has explicado antes que el libro era una idea que tenías en la cabeza y que la pandemia en este caso y el confinamiento te ayudó a poderte poner a ello. Cuéntanos este proyecto. Es un hijo de la pandemia, sí, evidentemente, ¿no? Pues esto, como os decía, venía desde Algeciras por la Ruta de la Plata hacia Madrid y pensé, y dije, tengo que poner en marcha esto, ¿no? Llegué, ya tenía más o menos una estructura general y me puse sobre todo, lo primero que hay que hacer un libro de estas características es hacer un índice de qué es lo que quiero meter, ¿no? Porque en 100 años de historia de una marca, caben tantas cosas que es difícil, ¿no? Entonces, bueno, primero dije, bueno, vamos a hacer una selección de motos y cuando ya llevaba una semana empezando con este tema dije, una selección de motos no puede ser. Tienen que estar todas las motos porque el comprador de este libro dirá, ¿y por qué no está la Scarver y está la F700? ¿Y por qué está la F700 y no está la 1500? Hostia. Entonces, lo mejor sería meterlas todas. Eso supone que hay que meter 180 modelos con sus características, que son los que ha fabricado, 183 me parece, que son los que ha fabricado BMW a lo largo de toda ¿Está su también la historia. C1? ¿Perdón? ¿Está también la Por C1? supuesto que está la C1. Está la C1, están todos los éxitos y también algunos de los fracasos, ¿no? Porque curiosamente el primer scooter que diseñó BMW y que estuvieron a punto de lanzarlo fue muy anterior al C1, fue en los años 60, al principio de los años 60, cuando se estaba buscando movilidad personal
pero curiosamente se cruzó por medio la compra del Isetta. Isetta, Sí. que después lo fabricó, lo montaba BMW y lo fabricaba BMW. Entonces, si tenían ya un vehículo utilitario para llevar 2 personas a un precio muy contenido, lo del scooter, sobre todo, pongámonos en mentalidad alemana, ¿no? Que no hace el clima mediterráneo, entonces los inviernos son muy largos, muy duros, es mucho mejor un vehículo cerrado para el público de desplazamiento que un scooter. Y el scooter queda abandonado, pero tenían un proyecto de un scooter ya en los años Bueno, 60, ¿no? Y, añadiré yo que él no lo ha dicho, que el Isetta era un coche con una forma de huevo sí, que señor, se huevo. abría, que la puerta solo tenía una y se abría por delante. Y se O llevaba sea, el volante. se llevaba el volante, apartaba, era como un banquito de esos de tío vivo, Sí, y sí. se cerraba la puerta Sí, sí. para Era- que la gente se haga la idea de lo que es un sí, sí, Isetta. que le pasaba lo que a todos los triciclos, que no se te escapaba ni un bache, o sea, no había manera de Sí, quitar un sí, bache, sí, una rueda o la otra o la de atrás. sí, Eso sí, era sí, así, ¿no? sí, sí, sí. Y se cruzó aquello y salió. Y de eso ha habido varios proyectos, ¿no? Varios proyectos que se han quedado. Y estos tampoco se podían quedar fuera del libro, ¿no? Entonces, bueno, pues también las motos que no llegaron a ser también están, ¿no? Y bueno, además no podía ser, yo entendía que no podía ser solamente un catálogo de motos BMW. Bueno, pues un catálogo pues es un catálogo, ¿no? En el que ponen las características de 180 modelos y Santa Pascuas, ¿no? No, porque el mundo de BMW, igual que el de otras muchas marcas, sobre todo las centenarias, pues abarca muchas más cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema deportivo. Entonces yo, el del tema deportivo, pues no soy ningún especialista, ¿no? Pero como decíamos antes, sí tengo los contactos para saber quién es el mejor especialista de España, y es mi buen amigo Juan Pedro de la Torre, ¿no? Juan Pedro de la Torre se lo sabe absolutamente todo de todo el deporte, y si no lo sabe, sabe cómo encontrarlo, ¿no? Entonces se lo propuse y él encantado, pensando además, fíjate, curioso, eso es curioso, Juan Pedro pensando que, bueno, la historia deportiva de BMW tampoco será tan larga ni tan extensa, ¿no? Y entonces hablamos del número de páginas y dije, no hay ningún problema, tú las que necesites. Y cuando llevaba ya una semana o 10 días o 2 semanas investigando con el tema, dijo, voy a necesitar mucho más, ¿no? Sí, sí, ningún problema. Y dice, y además he pensado que podríamos hacer un apéndice final con solamente con los primeros de los campeonatos del mundo que haya ganado BMW, porque eso total, en una página lo tenemos resuelto. 7 páginas. Solamente con el primero, Solo ¿no? con el Dakar, Sí, sí. O sea, el Dakar y mucho antes con las carreras de Sidecar, con sí. las carreras de los años 20, 30, 40. Y bueno, pero no solamente tenía que ser deporte y modelos, sino que además había que explicar un poco de una parte que a mí me gusta mucho, que es la parte técnica, ¿no? Porque todo ha ido de la mano, ¿no? La evolución técnica de los motores de combustión interna, pues ha sido no solamente el desarrollo del pistón, la biela y el cigüeñal y estas cosas, sino que, por ejemplo, había cosas tan importantes como la soldadura, ¿no? O sea, en las primeras, cuando empezaron las primeras motos a principios de los años, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las soldaduras eran tan malas que se fraccionaban continuamente. Y lo que se llamaba entonces, como en la Torre Eiffel, eran los remaches. Las primeras motos eran de chasis con remaches porque era la tecnología que había y porque la técnica, la tecnología de la soldadura era muy mala, ¿no? Entonces, explicar todo ese tipo de cosas, yo les lo dije a otro gran amigo, ¿no? Que es Luis Carlos Alcoba. Luis Carlos fue jefe de equipos de competición en los grandes premios en MotoGP, ha sido, bueno, pues ingeniero, por supuesto, y le dije solamente una cosa, Luis Carlos, tienes que explicarlo como tú sabes, es decir, que lo entienda todo el mundo. No puedes explicar que el sincrónico de la transmisión con el eje del balance, pues esto no lo entiende nadie. Solamente muy bonito para los ingenieros, pero no para un libro que se va a leer ahora, dentro de 5 años y dentro de 10. Y lo bordó. La verdad es que ha habido muchas cosas que digo, joder, esto que yo no sabía cómo funcionaba, ahora entiendo por qué funciona, ¿no? Por qué esto funciona así, ¿no? Con unas explicaciones básicas, ¿no? Pues en el tema concreto de BMW, el caso del motor K, ¿no? ¿Y por qué se les ocurre poner un motor no así, ni así, sino así tumbado? Bueno, pues eso tiene su explicación, ¿no? Y tiene su explicación que es una de las cosas que aprendí yo a través de Luis Carlos y que está contemplada en el libro, y es porque eso viene, había un pequeño utilitario bueno, como tenían que, el motor evidentemente, el coche utilitario, tenían que meter el motor en algún sitio, evidentemente, si no, no es un coche, ¿no? Ya, pero le pusieran como le pusieran, ocupaba mucho espacio y quitaba, porque entonces había que llevar rueda de repuesto también, obligatoria, quitaba mucho espacio en el maletero, total, que te quedaba un maletero pequeñito. Entonces, pues estos ingenieros se dieron cuenta que, bueno, pues en vez de poner el motor así, lo ponemos tumbado y ganamos bastante espacio para el maletero. Eso fue lo que copió BMW de alguna manera, BMW Automóviles, que tenían ya bastante experiencia, y decir, bueno, pues montemos un motor así tumbado, y entonces surgió
el Proyecto K, que fue, bueno, primero 4 cilindros y luego 3 cilindros, ¿no? Curiosamente el 3 cilindros es el motor más soso, vamos a decir, que ha fabricado BMW en su historia, pero el más rudo y si no puedes más resistente. Para y si mí no... el que mejor suena. Sí, sí, por supuesto. A ver, en los sonidos es como todo, ¿no? Para gustos los colores, ¿no? Pero es un motor soso, no tiene unas prestaciones espectaculares, pero le puedes preguntar a cualquier guardia civil de tráfico que haya utilizado esa moto y te dirá que es la mejor moto que han tenido con muchísima diferencia. Ha habido motos de 200, 250.000 kilómetros en lo que lo único que han hecho ha sido cambiarle ruedas y aceite, ruedas y aceite, ruedas y aceite. Ni una sola pieza, ni una bomba de gasolina, ni un nada, absolutamente nada, ¿no? Una moto indestructible que nosotros utilizamos durante muchos años en las carreras ciclistas, precisamente por eso, porque era indestructible y siempre apretabas tu botoncito y Yo funcionaba las como un dos reloj. veces que te he visto ir en moto a ti por Madrid, era con una K100. Sí, puede ser una K100, una K1100 o una K75, sí, las utilizamos mucho. Las Sí, hemos sí. utilizado mucho, sí, Una sí. que tenías con un Olins, que de atrás Sí, estaba bastante levantada. sí, 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 cierto. Que seguro que entraba mejor en curvas, sí. Sí, bueno, esto era debido a que necesitábamos llevar mucha carga entre maletas, el operador de Ah. cámara, todo el utillaje, y entonces, bueno, el amortiguador se quedaba bastante flojito, el original. Bueno, ahora otra pregunta delicada. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el cuerpo me lo permita, no es nada delicada. O sea, pues yo como mi padre, ¿no? Lo que sí que me he dado cuenta, y quizás haya sido por su ejemplo, es que pues de joven empiezas con una moto chiquita, según vas tomando experiencia vas montando en motos más grandes, hasta que llega un momento en que tienes experiencia, seguridad, todas estas cosas, control y dominio, y lo que te gustan son las motos más potentes y más divertidas que hay, que son las motos de súper gran premio, ¿no? Y luego, según vas cumpliendo años, te vas... ¿La quieres más ligera? la quieres exactamente que pese menos, que sea más ligerita. No te importan tanto los caballos, porque todo lo que tenías que correr ya lo corriste a lo largo de tu vida. Sí, sí, Y entonces sí. vas bajando otra vez de cilindrada hasta que te encuentras, pues como le pasó a mi padre, pues circulando los últimos años con 80 y tantos, con un scooter que era absolutamente feliz cuando había disfrutado de las motos más potentes que había entonces a lo largo de toda su vida, ¿no? Y luego fue bajando, y yo creo que será lo que de alguna manera me pasará, ¿no? Acabaré con una eléctrica pues para ir a comprar el pan, ¿no? Y yo creo que es así, ¿no? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el cuerpo aguante. La verdad es que no tengo fecha de caducidad, por ahora por lo menos. No tengo ningún interés en dejarlo. Y ahora que lo has mencionado, porque hemos empezado con esta entrevista, y ahora has mencionado a tu padre, para que tu padre te modificara una moto para que tú pudieras montar, inevitablemente tenía que ser motero tu padre. Mucho. En mi casa, mi padre era muy motero, todos hemos sido muy moteros gracias Pero a mi padre, en ¿no? aquellos años debía ser complicado. Bueno, en aquellos años mi padre pues tenía una mobilette con la que llevaba a mi madre a Navacerrada, que echaban todo el día, naturalmente, que me acuerdo mucho siempre que subo, yo vivo en Navacerrada y subo en media hora desde Madrid o en menos, y entonces era echar todo el día, ¿no? De hecho, mi madre se tenía que bajar de la moto porque la moto no podía subir las cuestas, y entonces mi padre, muy caballeroso, llegaba la moto hasta arriba, luego bajaba caminando para acompañarla y así seguían, ¿no? Y luego pues tenía las Montesas Brio, todas aquellas motor de dos tiempos españolas con las que corrían las 24 horas de Montjuïc, con las que hacía las pruebas de regularidad, que eran muy famosas en aquella época en toda España, pruebas de regularidad, hacía gincanas y bueno, él era muy apasionado de dos cosas, de las motos y de los vuelos. Y el vuelo sin motor fue monitor Bueno. de vuelo sin motor muchos años y empezó pues muy joven, ¿no? De hecho, él decía muchas veces que tuvo, y es verdad, tuvo el carnet de piloto antes que tener el carnet de conducir coches y motos, ¿no? Porque era una época, la posguerra española, en la que estaban preparando pilotos porque España iba a entrar en la Segunda Guerra Mundial, había que tener pilotos. Entonces los chavales los cogían y los entrenaban en una viga, porque no era más que una viga con un plano para que aquello volara y un timón de cola y una silla puesta en el medio, ¿no? Y los tiraban por un precipicio. Es que era así, se llamaba vuelo con gomas, ¿no? Eran unas gomas grandes en las cuales cogían el aeroplano y lo disparaban con una goma, lo tiraban por un terraplén, ¿no? Para que los chavales empezaran a controlar lo que era un avión, ¿no? Y entonces te daban la licencia de piloto, era una licencia de piloto porque manejabas aquellos trastos, ¿no? Que eran ingobernables, pero bueno, era lo que había, ¿no? Era lo que O sea, había. no había suspensos. O sea, había aprobados O y aprobados fallecidos. o fallecidos, no había, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Así es, así es, así es, sí, sí. Joder. Sí, sí. Era Bueno, otra época, ¿no? Era sí, otro... sí, no, desde luego. Estas cosas ahora no se pueden ni plantear, ¿no? O sea, Llevamos 1 hora y cuarto. ¿Algo más que quieras comentar? ¿Algo que quieras...? no, simplemente pues agradeceros a todos los que estáis viendo esto y a los que no estáis viendo, pues nada, pues... Vosotros no lo deciros, perdéis. vosotros no lo perdéis.
pues que el mundo de la moto es muy bonito y que hay cosas que sí que hay que tener claras, ¿no? Hay que tener muy claras, y es que la seguridad de la moto no está ni en la Dirección General de Tráfico, ni en el Ministerio de Obras Públicas, ni todas estas cosas. La seguridad en una moto o en un vehículo en general está en manos del que la conduce, ¿no? Es verdad que algunas cosas pueden provocar accidentes, como los baches, como los malos trazados, pero si tú anticipas, y salvo en competición, que eso es otra historia, en competición es otra manera de pensar, pero como usuario normal de motos aquí o en cualquier lugar del mundo, tú debes de conducir tu moto como máximo a un 60, un 70% de tu capacidad de pilotaje. Eso te permite, en caso de que haya más problemas de los que tú supones que va a haber, el animal que se cruza, el coche que se cruza, el bache que no habías visto, todas estas cosas, tienes un 30% de capacidad de reacción, con lo cual el tema se va a quedar en una anécdota y no en un accidente. O sea, en eso sí, ser prudentes. Prudentes quiero decir no ir despacio. Prudente no quiero decir ir despacio ni ir deprisa. Quiero decir ser prudentes y ser consecuentes con uno mismo, ¿no? Sí. Y no tenéis que demostrarle en carreteras abiertas a nadie cuál es vuestra capacidad de pilotaje, ¿no? Si queréis demostrar eso, lo que tenéis que hacer es ir a un circuito, sea de velocidad, de motocross, de enduro, O que hay se muchas federen. competiciones. Federarte y competir federado en lugares que se debe competir, no por la calle. Yo Y eso es añadiría lo que tú dices, que también es el arte de ir en moto, es saber adaptar tu conducción a siempre, las circunstancias. siempre, siempre. Tú adaptas a eso, y si llueve, pues a lo mejor tienes que ir más despacio o no, porque te sientes cómodo, vas bien y vas dentro de tus márgenes de sobra. Y hay otros que te dicen que estás loco porque vas tan deprisa en agua. Bueno, pues otros dicen que ¿cómo están tan locos porque van por las dunas a 120? Pues porque tienen el control y van más que suficiente con margen para tener capacidad de reacción. Entonces no se trata de un tema de velocidad, ¿no? Sino un tema de personalidad y de tener, pues eso, cuidado con lo que haces, porque en un coche pues se queda en una anécdota de un faro roto, una tontería, pero la caída en parado, yo me rompí una clavícula en parado. O sea que esto Sí, es, sí, sí. esto es demostrativo, Sí, como sí, sí, decía sí. un buen amigo, dice, las motos pueden hacer daño hasta paradas, y es cierto, así que tener sí. cuidado y disfrutarlas, que es una pasión que como te pique el bicho ya no te lo quitas nunca. Sí, es una droga. Es una droga. droga, sí. Es una droga. Bueno, pues nada, Gustavo, muchísimas gracias por haber venido, por haber pasado este rato con nosotros. No sé si te ha parecido interesante o no la entrevista, pero gracias por estar aquí y gracias a vosotros también por estar ahí y haber dedicado un tiempo a vernos. Hasta la próxima. Gracias a todos, saludos.